Un hombre bueno es difícil de encontrar. Flannery O'Connor, 1953. La abuela no quería ir a Florida. Quería visitar a alguno de sus conocidos en el este de Tennessee y no perdía la oportunidad para intentar que Bailey cambiase de opinión. Bailey era el hijo con quien vivía, el único varón que tuvo. Estaba sentado en el borde de la silla, a la mesa, reclinado sobre la sección deportiva del Journal. «Mira esto, Bailey», dijo ella. «Mira esto, léelo». Y se puso en pie, con una mano en la delgada cadera mientras con la otra golpeaba la cabeza calva de su hijo con el periódico. «Aquí, ese tipo que se hace llamar el desequilibrado se ha escapado de la penitenciaría federal y se encamina a Florida. Lee aquí lo que le hizo a esa gente, léelo. Yo no llevaría a mis hijos a ninguna parte con un criminal de esa calaña, suelto por ahí. No podría acallar mi conciencia si lo hiciera». Bailey no levantó la cabeza, así que la abuela dio media vuelta y se dirigió a la madre de los niños, una mujer joven en pantalones, cuya cara era tan ancha e inocente como un repollo, con pañuelo verde atado con 2 puntas en lo alto de la cabeza, como orejas de conejo. Estaba sentada en el sofá, alimentando al bebé con albaricoques que sacaba de un tarro. «Los niños ya han estado en Florida», dijo la anciana señora. «Debería llevarla a otro sitio para variar. Si verían otras partes del mundo y aprenderían otras cosas. Nunca han ido al este de Tennessee». La madre de los niños no pareció oírla, pero el de 8 años, John Wesley, un niño robusto con gafas, dijo: «Si no quieres ir a Florida, ¿por qué no te quedas en casa?» Él y su hermanita, John Starr, estaban leyendo las páginas de entretenimiento en el suelo. «No se quedaría en casa aunque la nombraran reina por un día», dijo John Starr, sin levantar su cabeza amarilla. «¿Y qué harías si ese sujeto, el desequilibrado, los agarrara?», preguntó la abuela. «Le daría un puñetazo en la cara», respondió John Wesley. «No se quedaría en casa ni por $1.000.000, afirmó John Starr. «Teme perderse algo. Tiene que ir a donde vayamos». «Muy bien, señorita», dijo la abuela. «Acuérdate de eso la próxima vez que me pidas que te rice el pelo». John Starr dijo que sus rizos eran naturales. A la mañana siguiente, la abuela fue la primera en subir al coche, lista para partir. A un costado, dispuso su gran bolsa de viaje negra que parecía la cabeza de un hipopótamo, y debajo de ella escondía una cesta con Pitty Sing, el gato, en el interior. No tenía la menor intención de dejar solo al gato durante 3 días, porque éste la echaría mucho de menos y ella temía que se frotara con la llave del gas y se asfixiara por accidente. A su hijo Bailey no le gustaba llevar un gato a un motel. Se sentó en el centro del asiento trasero, con John Wesley y John Starr a cada lado. Bailey, la madre de los niños, y el bebé se sentaron adelante. Y así salieron de Atlanta a las 8:45 con el cuentakilómetros del coche en 89.927. La abuela lo anotó porque pensó que sería interesante decir cuántos kilómetros habían hecho cuando regresaron. Tardaron 20 minutos en llegar a las afueras de la ciudad. La anciana se sentó cómodamente, se quitó los guantes de algodón y los dejó con su bolso en la repisa de la ventanilla de atrás. La madre de los niños aún llevaba los pantalones y la cabeza atada con el pañuelo verde. La abuela, en cambio, llevaba un sombrero de paja azul marino con un ramillete de violetas blancas en el ala y un vestido azul marino con pequeños lunares blancos. El cuello y los puños eran de organdí blanco adornado con encaje, y en el cuello se había prendido un ramillete de violetas de tela de color púrpura perfumado. En caso de accidente, cualquiera que la viera muerta en la carretera sabría al instante que era una dama. Dijo que pensaba que sería un buen día para conducir, pues no hacía demasiado calor ni demasiado frío,
y advirtió a Bailey que el límite de velocidad era de 80 kilómetros por hora, que los coches patrullas se escondían detrás de carteles publicitarios y de pequeños grupos de árboles, y que podían salir disparatados en su persecución sin darle tiempo a minorar la marcha. Señaló los detalles interesantes del paisaje: la montaña Stone, el grafito azul que en algunos lugares asomaba a ambos lados de la carretera, las lomas de brillante arcilla roja ligeramente rayadas de púrpura y las mieses que trazaban líneas de encaje verde sobre el terreno. Los árboles estaban llenos de la luz blanca y plateada del sol, y hasta los más míseros destellaban. Los chicos leían cómics y su madre se había dormido. «Pasemos Georgia a toda velocidad, así no tendremos que verla mucho», dijo John Weasley. «Si yo fuera un niño», dijo la abuela, «no hablaría de esa manera de mi estado natal. Tennessee tiene montañas y Georgia colinas. Tennessee no es más que un muladar lleno de paletos, y Georgia también es de un estado asqueroso». «Tú lo has dicho», dijo John Stark. «En mis tiempos», dijo la abuela entrecruzando los dedos delgados y venosos, «los niños tenían más respeto por su estado natal, y por sus padres, y por todo lo demás. La gente era buena entonces». «Mirar qué negrito más mono», y señaló a un niño negro plantado ante la puerta de una choza. «Qué estampa más bonita, ¿verdad?». Todos se volvieron para mirar al negrito por la luna trasera. Él saludó con la mano. «Ese chico no llevaba pantalones», observó John Stark. «Probablemente no tiene», explicó la abuela. «Los negritos del campo no tienen las cosas que nosotros tenemos. Si supiera pintar, pintaría ese cuadro». Los niños intercambiaron sus cómics. La abuela se ofreció a agarrar al bebé y la madre de los chicos se lo pasó por encima del asiento delantero. La abuela lo sentó sobre sus rodillas y le hizo al caballito y le explicó lo que se veía por la ventanilla. Puso los ojos en blanco, frunció los labios y apretó su cara delgada y curtida contra la piel blanda y suave. De vez en cuando el bebé le dedicaba una sonrisa distraída. Pasaron junto a un vasto campo de algodón con 5 o 6 tumbas en medio, rodeadas de un cerco, como una isla pequeñita. «Mirar el camposanto», dijo la abuela señalándolo. «Era el antiguo camposanto de la familia. Pertenecía a la plantación». «¿Dónde está la plantación?», preguntó John Weasley. «El viento se la llevó», dijo la abuela. Cuando los chicos terminaron de leer todos los cómics que habían llevado, abrieron la caja del almuerzo y se lo comieron. La abuela comió un bocadillo de mantequilla de cacahuate y una aceituna y no permitió que los chicos arrojasen la caja y las servilletas de papel por la ventanilla. Cuando no tuvieron otra cosa que hacer, se pusieron a jugar. Elegían una nube y los otros tenían que adivinar qué forma sugería. John Weasley eligió una con forma de vaca y John Stark adivinó la vaca y John Weasley dijo no, un coche, y John Stark dijo que hacía trampas y comenzaron a pegarse por encima de la abuela. La abuela dijo que les contaría un cuento si se estaban calladitos. Cuando contaba un cuento ponía los ojos en blanco, movía la cabeza y era muy histriónica. Contó que una vez, cuando era jovencita, la había cortejado un tal señor Edgar Atkins Teagarden de Jasper, Georgia. Dijo que era un hombre muy apuesto y un caballero, y que todos los sábados por la tarde le llevaba una sandía con sus iniciales grabadas: E-A-T. It. Pues bien, un sábado por la tarde el señor Teagarden llevó la sandía y no había nadie en la casa. La dejó en el porche de entrada y vio a Jasper en su calesa, pero ella nunca vio la sandía, explicó, porque un chico negro se la comió cuando vio las iniciales. E-A-T, It, come. A John Weasley le hizo mucha gracia la historia, y reía, pero John Stark opinó que no tenía nada de gracioso. Dijo que nunca se casaría con un hombre que solo le trajera una sandía los sábados. La abuela dijo que habría hecho muy bien en casarse con el señor Teagarden porque era un caballero y había comprado acciones de Coca-Cola cuando salieron al mercado y había muerto hacía unos pocos años muy rico.
Se detuvieron en The Tower para tomar unos bocadillos calientes. The Tower era una gasolinera y sala de baile, en parte de estuco y en parte de madera, en un claro en las afueras de Timothy. Lo regentaba un hombre gordo llamado Red Sammy Butts, y había letreros aquí y allá sobre el edificio y a lo largo de varios kilómetros de la carretera que rezaban: prueba la famosa barbacoa de Red Sammy. Nada iguala al famoso Red Sammy. El gordo de la sonrisa feliz, un veterano. Red Sammy es el hombre que necesitas. Red Sammy estaba tendido en el suelo fuera de The Tower, con la cabeza bajo una camioneta, mientras un mono gris de unos 30 centímetros de altura, encadenado a un árbol del paraíso pequeño, chillaba cerca. El mono saltó hacia el arbolito y se encaramó a la rama más alta, apenas vio a los chicos apearse del coche y correr hacia él. El interior de The Tower era una larga habitación oscura, con una barra en un extremo y mesas en el otro, y una pista de baile en el medio. Todos se sentaron a una mesa cerca de la esquina de discos, y la esposa de Red Sam, una mujer alta y bronceada, con ojos y cabellos más claros que la piel, llegó y tomó nota de lo que querían. La madre de los chicos insertó una moneda en la máquina y se puso a escuchar el vals de Tennessee, y la abuela dijo que esa melodía siempre le daba ganas de bailar. Preguntó a Bailey si quería bailar, pero él tan solo la miró. No era de natural alegre como ella, y los viajes lo ponían nervioso. Los ojos marrones de la abuela resplandecían. Movió la cabeza de un lado a otro e hizo como si bailara en la silla. John Stark dijo que pusieran algo para que ella pudiera bailar claqué. Entonces la madre de los niños metió otra moneda y eligió una pieza más movida. John Stark saltó a la pista de baile y bailó el claqué de costumbre. ¡Qué graciosa!, exclamó la mujer de Red Sam, inclinada sobre la barra. ¿Te gustaría quedarte aquí y ser mi pequeñita? Claro que no, contestó John Stark. No viviría en un lugar medio en ruinas como este ni por $1.000.000. Y salió corriendo hacia la mesa. ¡Qué graciosa!, repitió la mujer, estirando la boca con amabilidad. ¿No te da vergüenza?, susurró la abuela. Red Sam entró y le dijo a su mujer que dejara de holgazanear en la barra y que se apresurara a servir a esa gente. Los pantalones caquis le llegaban hasta las caderas y la barriga se le caía sobre ellos como un saco de comida bamboleante bajo la camisa. Se acercó y se sentó a una mesa cercana. Emitió una mezcla de suspiro y gritito en falsete. No hay manera, dijo, y se secó la cara sudorosa y roja con un pañuelo gris. En estos tiempos que corren, no se sabe en quién confiar, ¿no es verdad? Desde luego. La gente ya no es como antes, sentenció la abuela. La semana pasada vinieron aquí 2 tipos, explicó Red Sammy, que conducían un Chrysler. Un coche muy baqueteado, pero bueno. Y los muchachos me parecieron decentes. Dijeron que trabajaban en el molino. ¿Y sabes que les permití poner en la cuenta la gasolina que compraron? ¿Por qué hice yo semejante cosa? Porque usted es un hombre bueno, contestó de inmediato la abuela. Bueno, supongo que es así, dijo Red Sammy, como si su respuesta lo hubiera dejado atónito. La mujer sirvió lo que habían pedido. Llevaba los 5 platos al mismo tiempo, sin usar bandeja, 2 en cada mano y 1 en equilibrio sobre el brazo. No hay una sola alma en este mundo de Dios en la que se pueda confiar, dijo. Y yo no excluyo a nadie de la lista. A nadie, afirmó, mirando a Red Sammy. ¿Ha leído algo sobre ese criminal, el desequilibrado que se escapó?, preguntó la abuela. No me sorprendería nada que llegase a este lugar, dijo la mujer. Si oye lo que hay aquí, no me sorprendería verlo. Si se entera de que hay 2 centavos en la caja, no me sorprendería que... Basta, dijo Red Sam. Trae las Coca-Colas a esta gente. Y la mujer se retiró a buscar el resto del pedido. Un hombre bueno es difícil de encontrar, dijo Red Sam. Las cosas se están poniendo cada vez más feas. Yo me acuerdo que antes podía salir sin echar el cerrojo a la puerta. Eso se acabó.
Él y la abuela hablaron de tiempos mejores. La anciana dijo que, en su opinión, Europa tenía la culpa de la situación actual, o que por la manera en que actuaba Europa se podía llegar a pensar que estábamos hechos de dinero. Y Red Sammy dijo que no valía la pena hablar de eso y que tenía toda la razón. Los chicos salieron corriendo a la luz blanca del sol y observaron al mono encadenado al árbol. Estaba entretenido quitándose pulgas y las mordía una a una como si se tratase de un bocado exquisito. De nuevo partieron en la tarde calurosa. La abuela dormitaba y se despertaba a cada rato con sus propios ronquidos. En las afueras de Toomsboro se despertó y se acordó de una vieja plantación que había visitado en los alrededores una vez, cuando era joven. Dijo que la mansión tenía 6 columnas blancas en el frente y que había una avenida de robles que conducía hasta la casa, y 2 pequeñas glorietas con enrejado de madera donde te sentabas con tu pretendiente después de pasear por el jardín. Recordaba con exactitud por qué carretera había que doblar para llegar allí. Sabía que Bailey no estaba dispuesto a perder el tiempo viendo una casa vieja, pero cuanto más hablaba de ella, más ganas tenía de volver a verla y comprobar si las 2 pequeñas glorietas seguían en pie. Había un panel secreto en la casa, afirmó astutamente, sin decir la verdad, pero deseando que lo fuera. Y se contaba que toda la plata de la familia estaba escondida ahí cuando llegó Sherman, pero nunca lo encontraron. Dijo John Weasley, vamos a verlo, lo encontraremos nosotros, lo registraremos todo y lo encontraremos. ¿Quién vive allí? ¿Dónde hay que girar? ¿Papá? ¿No podemos girar ahí? Nunca hemos visto una casa con un panel secreto, chilló John Stark. Vayamos a la casa con el panel secreto. ¡Ey, papá! ¿No podemos ir a ver la casa con el panel secreto? No está lejos de aquí, lo sé, aseguró la abuela. No tardaríamos más de 20 minutos. Bailey miraba al frente. Tenía la mandíbula tan rígida como la herradura de un caballo. No, dijo. Los chicos comenzaron a alborotar y a gritar que querían ver la casa con el panel secreto. John Weasley la emprendió a patadas contra el respaldo del asiento delantero, y John Stark se colgó del hombro de su madre y le gimoteó desesperada al oído que nunca se divertían, ni siquiera en vacaciones, que nunca les dejaban hacer lo que querían. El bebé empezó a llorar, y John Weasley pateó el respaldo del asiento con tal fuerza que su padre notó los golpes en los riñones. «Muy bien», dijo, y aminoró la marcha hasta parar a un costado de la carretera. ¿Quieren cerrar la boca? ¿Quieren cerrar la boca por un minuto? Si no se callan no iremos a ningún lado. Sería muy educativo para ellos, murmuró la abuela. Muy bien, dijo Bailey, pero métanse esto en la cabeza. Es la única vez que vamos a parar por algo así. La primera y la última. El camino de tierra donde debes doblar queda 2 kilómetros atrás, observó la abuela. Lo vi cuando pasamos. ¿Un camino de tierra?, gruñó Bailey. Después de dar la vuelta en dirección por el camino de tierra, la abuela recordó otros detalles de la casa. El hermoso vidrio sobre la puerta de entrada y la lámpara de velas en el recibidor. John Weasley dijo que el panel secreto probablemente estaría en la chimenea. No pueden entrar en la casa, dijo Bailey. No saben quién vive ahí. Mientras ustedes hablan con la gente delante de la casa, yo correré hacia la parte de atrás y entraré por una ventana, propuso John Weasley. Nos quedaremos todos en el coche, dijo la madre. Doblaron por el camino de tierra y el coche avanzó a trompicones en un remolino de polvo colorado. La abuela recordó los tiempos en que no había carreteras pavimentadas y hacer 50 kilómetros representaba un día de viaje. El camino de tierra era abrupto y súbitamente se encontraron con charcos y curvas cerradas en terraplenes peligrosos. Tan pronto se hallaban en lo alto de una colina, desde donde se dominaban las copas azules de los árboles que se extendían a lo largo de kilómetros como en una depresión rojiza dominada por los árboles cubiertos de una capa de polvillo. Mejor será que aparezca ese lugar antes de 1 minuto, dijo Bailey, o daré la vuelta.
Daba la impresión de que nadie había pasado por aquel camino desde hacía meses. «No falta mucho», comentó la abuela. Y apenas lo hubo dicho, cuando tuvo un pensamiento horrible. Le produjo tal vergüenza que la cara se le puso colorada y se le dilataron las pupilas, y sus pies dieron un salto, de modo que movieron la bolsa de viaje en el rincón. En el momento en que se movió la bolsa, el periódico que había colocado sobre la cesta se levantó con un maullido. Pitty Singh, el gato, saltó sobre el hombro de Bailey. Los chicos cayeron al suelo y su madre, con el bebé en brazos, salió disparada por la portezuela y se desplomó en la tierra. La vieja dama se vio arrojada hacia el asiento delantero. El automóvil dio una vuelta y aterrizó sobre el costado derecho, en una zanja al lado del camino. Bailey se quedó en el asiento del conductor con el gato de rayas grises, cara blanca y hocico naranja, todavía agarrado al cuello como una oruga. Tan pronto como los chicos se dieron cuenta de que podían mover los brazos y las piernas, salieron arrastrándose del coche y gritaron: «¡Hemos tenido un accidente!». La abuela estaba hecha un ovillo bajo el salpicadero y esperaba estar tan malherida que la furia de Bailey no cayera sobre ella. El pensamiento terrible que había tenido antes del accidente era que la casa que recordaba tan vívidamente no estaba en Georgia, sino en Tennessee. Bailey se quitó el gato del cuello con ambas manos y lo arrojó por la ventanilla contra el tronco de un pino. Luego salió del coche y empezó a buscar a la madre de los chicos. Estaba sentada en la cuneta con el crío, que no paraba de llorar, en brazos, pero solo había sufrido un corte en la cara y tenía un hombro roto. «¡Hemos tenido un accidente!», gritaban los chicos, en un delirio de felicidad. «Pero nadie se ha muerto», señaló John Stark con cierta desilusión, mientras la abuela salía renqueando del coche, con el sombrero todavía prendido a la cabeza, pero el encaje delantero roto y levantado en un airoso ángulo, y el ramito de violetas caído a un costado. Se sentaron todos en la cuneta, excepto los chicos, para recobrarse de la conmoción. Estaban todos temblando. «Tal vez pase algún coche», dijo la madre de los niños con voz ronca. «Creo que me he hecho daño en algún órgano», comentó la abuela, apretándose al costado, pero nadie le prestó atención. A Bailey le castañaban los dientes. Llevaba una camisa amarilla de sport, con un estampado de loros en un azul vivo, y tenía la cara tan amarilla como la camisa. La abuela decidió no comentar que la casa en cuestión estaba en Tennessee. La carretera quedaba unos 3 metros más arriba y solo podían ver las copas de los árboles al otro lado. Detrás de la cuneta donde estaban sentados había más árboles, altos, oscuros y graves. A los pocos minutos divisaron un coche a cierta distancia, en lo alto de la colina. Avanzaba lentamente, como si sus ocupantes los estuvieran observando. La abuela se puso en pie y agitó los brazos dramáticamente para atraer su atención. El automóvil continuó avanzando con lentitud, desapareció en un recodo y volvió a aparecer, rodando aún más despacio sobre la colina por la que ellos habían pasado. Era un vehículo grande y baqueteado, parecido a un coche fúnebre. Había 3 hombres dentro. Se detuvo justo a su lado, y durante unos minutos el conductor miró fija e inexpresivamente hasta donde estaban sentados, sin decir palabra. Luego volvió la cabeza, susurró algo a los otros 2 y se apearon. Uno era un muchacho gordo, con pantalones negros y una sudadera roja, con un semental plateado estampado delante. Caminó, se colocó a la derecha del grupo y se quedó mirándolos, con la boca entreabierta en una floja sonrisa burlona. El otro llevaba pantalones color caqui, una chaqueta de rayas azules y un sombrero gris echado hacia adelante que le tapaba casi toda la cara. Se acercó despacio por la izquierda. Ninguno de los 2 habló.
El conductor salió del coche y se quedó junto a él, mirándolo. Era mayor que los otros. Su pelo empezaba a encanecer y llevaba unas gafas con montura plateada que le daban aspecto académico. Tenía el rostro largo y arrugado y no llevaba camisa ni camiseta. Vestía unos tejanos que le quedaban demasiado ajustados y llevaba en la mano un sombrero y una pistola. Los dos muchachos llevaban pistolas. ¡Hemos tenido un accidente!, gritaron los niños. La abuela tuvo la extraña sensación de que conocía al hombre de las gafas. Le sonaba tanto su cara que era como si lo hubiera conocido de toda la vida, pero no lograba recordar quién era. Él se alejó del coche y empezó a bajar por el terraplén, dando los pasos con sumo cuidado para no resbalar. Calzaba zapatos blancos y marrones y no llevaba calcetines. Sus tobillos eran flacos y rojos. «Buenas tardes», dijo. «Veo que han tenido un accidente de nada». «Hemos dado 2 vueltas de campana», dijo la abuela. «Una», corrigió él. «Lo hemos visto. Hiram, prueba el coche a ver si funciona», indicó en voz baja al muchacho del sombrero gris. «¿A qué lleva esa pistola?», preguntó John Weasley. «¿Qué va a hacer con ella?». «Señora», dijo el hombre a la madre de los chicos, ¿le importaría decirles a esos chiquitos que se sienten a su lado? Los críos me ponen nervioso. Quiero que se queden sentados juntos». «¿Quién es usted para decirnos lo que debemos hacer?», preguntó John Stark. Detrás de ellos, la línea de los árboles se abrió, como una oscura boca. «Vengan aquí», dijo la madre. «Verá usted», dijo Bailey de pronto. «Estamos en un apuro. Estamos en...». La abuela soltó un chillido. Se levantó trabajosamente y lo miró de hito en hito. «Usted es el desequilibrado. Lo he reconocido nada más verlo». «Sí, señora», dijo el hombre, que sonrió levemente como si estuviera satisfecho, a pesar de que lo hubieran reconocido. «Pero habría sido mejor para todos ustedes, señora, que no me hubiese reconocido». Bailey volvió la cabeza bruscamente y dijo a su madre algo que dejó atónitos hasta a los niños. La anciana se echó a llorar y el desequilibrado se ruborizó. «Señora», dijo, «no se disguste. A veces un hombre dice cosas que no piensa. No creo que haya querido hablarle de esa manera». «Tú no dispararías a una dama, ¿verdad?», dijo la abuela, que se sacó un pañuelo limpio del puño y empezó a secarse los ojos. El desequilibrado clavó la punta del zapato en el suelo. Hizo un pequeño hoyo y luego lo tapó de nuevo. «No me gustaría tener que hacerlo». «Escucha», dijo la abuela casi a gritos. «Sé que eres un buen hombre. No pareces tener la misma sangre que los demás. Sé que debes venir de una buena familia». «Sí, señora», afirmó él, «la mejor del mundo». Cuando sonreía mostraba una hilera de fuertes dientes blancos. «Dios nunca creó a una mujer mejor que mi madre y papá tenía un corazón de oro puro». El muchacho de la sudadera roja se había colocado detrás de ellos con la pistola en la cadera. El desequilibrado se acuclilló. «Vigila a los niños, Bobby Lee», dijo. «Sabes que me ponen nervioso». Miró a los 6 apiñados ante él y dio la impresión de estar incómodo, como si no se le ocurriera qué decir. «No hay ni una nube en el cielo», comentó, alzando la vista. «No se ve el sol, pero tampoco hay nubes». «Sí, es un día hermoso», dijo la abuela. «Escucha, no te tendrías que apodar el desequilibrado, porque yo sé que en el fondo eres un hombre bueno. Con solo mirarte ya me doy cuenta». «¡Calla!», gritó Bailey. «¡Calla! Cállense todos y déjenme a mí arreglar esto». Estaba en cuclillas, como un atleta a punto de iniciar la carrera,
pero no se movió. «Muchas gracias, señora», dijo el desequilibrado, y dibujó un circulito con la culata de la pistola. «Tardaremos una media hora en arreglar el coche», avisó Hiram, mirando por encima del capó abierto. «Bueno, primero tú y Bobby Lee se llevan a él y al niño allá», dijo el desequilibrado, señalando a Bailey y a John Weasley. «Los muchachos quieren preguntarle algo», explicó a Bailey. «¿Le importaría acompañarlos hasta el bosque?» «Escuche», comenzó Bailey. «Estamos en un gran aprieto. Nadie se da cuenta lo que es esto». Y se le quebró la voz. Tenía los ojos tan azules y brillantes como los loros de su camisa. Y se quedó absolutamente inmóvil. La abuela levantó la mano para ponerse bien el ala del sombrero como si fuera al bosque con él, pero se le desprendió entre los dedos. Se quedó mirándola y después de un segundo la dejó caer al suelo. Hiram levantó a Bailey cogiéndolo del brazo como si estuviera ayudando a un anciano. John Weasley agarró la mano de su padre y Bobby Lee se colocó detrás de ellos. Se encaminaron hacia el bosque y cuando llegaron al borde oscuro, Bailey se dio la vuelta y, apoyándose contra el tronco gris y pelado de un pino, gritó: «Estaré de vuelta en un minuto. Espérame, mamá». «Vuelve ahora mismo», exclamó la abuela. Pero todos desaparecieron en el bosque. «Bailey, hijo», gritó con voz trágica, pero se encontró con que estaba mirando al desequilibrado, que estaba acuclillado delante de ella. «Sé muy bien que eres un hombre bueno», le dijo con desesperación. «No eres una persona corriente». No soy un hombre bueno», repuso el desequilibrado un instante después, como si hubiera considerado su afirmación con sumo cuidado. «Pero tampoco soy lo peor del mundo. Mi viejo decía que yo era un perro de raza diferente de la de mis hermanos y hermanas. Mira», decía mi viejo, «hay algunos que pueden vivir toda su vida sin preguntarse por qué y otros que tienen que saber el por qué, y este muchacho es de estos últimos. Va a estar en todo». Se puso el sombrero y súbitamente alzó la mirada y la dirigió hacia el bosque, como si de nuevo se sintiera incómodo. «Perdonen que esté sin camisa delante de ustedes, señoras», añadió, encorvando un poco los hombros. «Enterramos la ropa que teníamos cuando escapamos y nos apañamos con lo que tenemos hasta que consigamos algo mejor. Esta ropa nos la prestaron unos tipos que encontramos». «No pasa nada», observó la abuela. «Tal vez Bailey tenga otra camisa en su maleta». «Luego la buscaré», dijo el desequilibrado. «¿A dónde se lo están llevando?», gritó la madre de los niños. «Papá era un gran tipo», dijo el desequilibrado. «No había quien lo engañara. Pero nunca tuvo problemas con las autoridades. Tenía la habilidad de saber tratarlos». «Tú podrías ser honrado si te lo propusieras», afirmó la abuela. «Piensa en lo bonito que sería establecerse en algún sitio y vivir cómodamente sin que nadie te estuviera persiguiendo todo el tiempo». El desequilibrado escarbaba en el suelo con la culata de la pistola como si estuviera reflexionando sobre estas palabras. «Sí, siempre hay alguien persiguiéndote», murmuró. La abuela reparó en cuán delgados eran sus omóplatos detrás del sombrero, porque estaba de pie y lo miraba desde arriba. «¿Rezas alguna vez?», preguntó. Él negó con la cabeza. Ella solo vio cómo el sombrero negro se movía entre sus omóplatos. Sonó un disparo de pistola en el bosque, seguido de inmediato por otro. Luego, silencio.
La cabeza de la anciana dio una sacudida. Oyó cómo el viento se movía entre las copas de los árboles, como una larga inspiración satisfecha. «Bailey, hijo», gritó. «Durante un tiempo fui cantante de gospel», explicó el desequilibrado. «He sido casi todo. Serví en el ejército de tierra y en la marina, aquí y en el extranjero. Me casé 2 veces, trabajé de sepulturero, trabajé en los ferrocarriles, aré la mar de tierra, presencié un tornado, una vez vi quemar vivo a un hombre». Y miró a la madre de los chicos y a la niña, que estaban sentadas muy juntas, con la cara blanca y los ojos vidriosos. «Hasta he visto azotar a una mujer». «Reza, reza», empezó a repetir la abuela. «Reza, reza». No era un chico malo, por lo que recuerdo, prosiguió el desequilibrado con voz casi soñadora. «Pero en algún momento hice algo malo y me enviaron a la penitenciaría. Me enterraron vivo». Miró hacia arriba y mantuvo la atención de la abuela con una mirada fija. «Fue entonces cuando deberías haber comenzado a rezar», dijo ella. «¿Qué hiciste para que te enviaran a la penitenciaría la primera vez?» «Doblabas a la derecha y había una pared», explicó el desequilibrado con la mirada alzada hacia el cielo sin nubes. «Doblabas a la izquierda y había una pared. Mirabas arriba y estaba el techo. Mirabas abajo y estaba el suelo. Olvidé lo que había hecho, señora. Me quedaba sentado allí tratando de recordar lo que había hecho y hasta el día de hoy no lo recuerdo. De vez en cuando pensaba que lo recordaría, pero no fue así». «Tal vez te encerraron por error», apuntó la anciana. «No», dijo él. «No hubo error. Había pruebas contra mí». «Tal vez robaste algo». «Nadie tenía nada que yo quisiese. Un jefe de médicos de la penitenciaría dijo que lo que yo había hecho fue matar a mi padre, pero sé que es mentira. Mi viejo murió en el 1919 de la epidemia de gripe y yo nunca tuve nada que ver con eso. Lo enterraron en el cementerio de la iglesia baptista de Mount Hopewell y usted puede ir y verlo por sí misma». «Si rezaras», dijo la anciana, «Cristo te ayudaría». «Así es». «Entonces, ¿por qué no rezas?», preguntó ella, temblando de súbita alegría. «No quiero ninguna ayuda. Solo las cosas me van bien». Bobby Lee y Hiram regresaron del bosque con paso lento. Bobby Lee arrastraba una camisa amarilla con loros azules estampados. «Tírame esa camisa, Bobby Lee», dijo el desequilibrado. La camisa llegó volando, aterrizó en su hombro y se la puso. La abuela no podía pensar en lo que le hacía recordar esa camisa. «No, señora», prosiguió el desequilibrado mientras se abrochaba los botones. «Comprendí que el delito da igual. Puedes hacer una cosa o hacer otra, matar a un hombre, quitarle una rueda del coche, porque tarde o temprano te olvidas de lo que has hecho y simplemente te castigan por ello». La madre de los chicos comenzó a emitir sonidos entrecortados, como si no pudiese respirar. «Señora», gritó él, ¿podrían usted y la pequeña acompañar a Hiram y a Bobby Lee hasta donde está su esposo? «Sí, gracias», dijo la madre débilmente. Su brazo izquierdo colgaba inútil y llevaba al bebé, que se había quedado dormido, en el otro.
«Ayuda a la señora, Hiram», dijo el desequilibrado, cuando ella trataba penosamente de subir por la zanja. «Y tú, Bobby Lee, coge a la pequeña de la mano». «No quiero que me dé la mano», replicó Junstar. «Parece un cerdo». El muchacho gordo se ruborizó y se rió. La cogió de la mano, tiró de ella hacia el bosque, detrás de Hiram y la madre. Sola con el desequilibrado, la abuela se dio cuenta de que había perdido la voz. No había una sola nube en el cielo, y tampoco sol. No había nada a su alrededor, excepto el bosque. Quiso decirle que debía orar. Abrió y cerró la boca varias veces antes de que saliera algo. Finalmente se encontró a sí misma diciendo: «Jesús, Jesús». Quería decir: «Jesús te ayudará», pero de la manera en que lo decía era como si estuviera maldeciendo. «Sí, señora», dijo el desequilibrado, como si le estuviera dando la razón. «Jesús rompió todo el equilibrio. Le ocurrió lo mismo que a mí, salvo que él no había cometido ningún crimen. Y en mi caso pudieron probar que yo había cometido uno porque tenían los documentos contra mí. Por supuesto, nunca me mostraron los papeles. Por eso ahora pongo la firma. Dije hace mucho tiempo, te consigues una firma y firmas todo lo que haces y te quedas con una copia. Entonces sabrás lo que has hecho y podrás contraponer el delito con el castigo y ver si te corresponden. Y al final tendrás algo para probar que no te han tratado como debían. Me hago llamar el desequilibrado porque no puedo hacer que las cosas malas que he hecho se correspondan con lo que he soportado durante el castigo. Se oyó un grito desgarrador en el bosque, seguido de inmediato por un disparo. ¿Le parece bien a usted, señora, que a uno le castiguen mucho y a otro no le castiguen nada? «Jesús», gritó la anciana, «tienes buena sangre. Yo sé que no dispararías a una dama. Sé que vienes de una familia buena. Reza, por Dios. No deberías disparar a una dama. Te daré todo el dinero que tengo». «Señora», repuso el desequilibrado mirando hacia el bosque, «nunca ha habido un cadáver que diera una propina al sepulturero». Se oyeron otros 2 disparos y la abuela levantó la cabeza como un viejo pavo sediento pidiendo agua y gritó: «Bailey, hijo, Bailey, hijo», como si fuera a partírsele el corazón. «Jesús es el único que ha resucitado a los muertos», continuó el desequilibrado, «y no tendría que haberlo hecho. Rompió el equilibrio de todo. Si él hacía lo que decía, entonces solo te queda dejarlo todo y seguirlo. Y si no lo hacía, entonces solo te queda disfrutar de los pocos minutos que tienes de la mejor manera posible, matando a alguien o quemándole la casa o haciéndole alguna otra maldad. No hay placer, sino maldad», dijo, y su voz casi se había transformado en un gruñido. «Tal vez no resucitó a los muertos», murmuró la anciana sin saber lo que estaba diciendo, y sintiéndose tan mareada que se dejó caer en la zanja sobre las piernas cruzadas. «Yo no estaba allí, así que no puedo decir que no lo hizo», repuso el desequilibrado. «Ojalá hubiera estado allí», añadió, golpeando el suelo con el puño. «No está bien que no estuviera allí, porque de haber estado allí, yo sabría». «Escuche, señora», añadió, alzando la voz, «de haber estado allí, yo sabría y no sería como soy ahora». Su voz parecía a punto de quebrarse, y la cabeza de la abuela se aclaró por un instante. Vio la cara del hombre contraída cerca suya
como si estuviera a punto de llorar, y entonces murmuró: «Si eres uno de mis niños, eres uno de mis hijos». Tendió la mano y lo tocó en el hombro. El desequilibrado saltó hacia atrás, como si lo hubiera mordido una serpiente, y le disparó 3 veces en el pecho. Luego dejó la pistola en el suelo, se quitó las gafas y se puso a limpiarlas. Hiram y Bobby Lee regresaron del bosque y se detuvieron junto a la cuneta para observar a la abuela, que estaba medio sentada y medio tendida en un charco de sangre, con las piernas cruzadas como las de un niño, y su rostro sonreía al cielo sin nubes. Sin las gafas, los ojos del desequilibrado estaban bordeados de rojo y tenían una mirada pálida e indefensa. «Llévensela y déjenla donde dejaron a los otros», dijo, y agarró al gato que se estaba refregando contra su pierna. «Era una charlatana», dijo Bobby Lee, y descendió a la zanja canturreando. «Habría sido una buena mujer», dijo el desequilibrado, «si hubiera tenido a alguien cerca que le disparara cada minuto de su vida». «Menuda diversión», dijo Bobby Lee. «Cállate, Bobby Lee», dijo el desequilibrado. «No hay verdadero placer en la vida».